Señor Intendente, no veo a la señora Presidenta del Consejo. Pues saludarlos a ambos. Saludo a todos los presentes que hoy nos acompañan en este acto, que pido perdón. Para mí es muy difícil hablar en este lugar. Voy a tratar de sobreponerme a la emoción. Vamos a tratar de recordar un poco lo que era Saspeña en sus orígenes. A finales del siglo pasado, en la cartografía nacional, habría un gran vacío que ocupaba el norte de la provincia de Santa Fe, todo lo que era actual Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta. Ello figuraba como territorio indígena. Realmente era el dominio de los hermanos de la tierra, y el brazo civilizador aún no había avanzado con firmeza. El límite del Chaco, ocupado por la agricultura y por los cultivadores, llegaba hasta la actual Macayé, donde en 1888 había un fuerte que fue levantado cuando pudo decirse que el Chaco era territorio disponible para la civilización. Aquí, en este lugar, venían avanzando las vías del ferrocarril de Barranqueras al oeste, pero previamente a este proceso civilizador tan importante como era la llegada del ferrocarril, ya esta zona estaba ocupada. Venían los arrieros que traían ganado desde Salta, venían arreándolos por una picada que después evidentemente fue el curso del ferrocarril. Había aquí un taller, los memoriosos dicen que acá, en cercanías de lo que sería la calle 12 del Ensanche, había un taller dedicado a la reparación de los carruajes, que era el elemento de transporte de aquella época. Y siendo presidente Roque Saspeña, firma un decreto por el cual se ordena la creación, la fundación de varios pueblos, y uno de ellos en el kilómetro 173 del ferrocarril de Barranqueras al oeste. Antes había estado el científico Schulz recorriendo esta zona y le había visto posibilidades para el cultivo del algodón, que se estaba sembrando incipientemente en la zona de Margarita a Belém. Así que hay una conjunción vinculada siempre al ferrocarril, que es el que trae el progreso precisamente a Presidencia Roque Saspeña. Saspeña es fundada por el Regimiento 6 de Caballería de Línea, que estaba apostado en Fortín Tostado, una localidad del norte santafesino. De allí partió una columna con órdenes de llegar a los fortines que estaban sobre la línea del río Bermejo. 17 días tardó el 6 de Caballería en alcanzar las vías del ferrocarril. Y lo traspasaron, siguieron algunos kilómetros hacia el norte, y en ese momento quien comandaba la columna militar era el coronel Amarante, que es precisamente desplazado por orden de la superioridad por nuestro padre fundador, el comandante Carlos Domingo Fernández. Regresan porque no podían avanzar, se encontraron una zona de bajíos y rodeando los bajíos Monte Cerrado. Regresa hasta el kilómetro 177, y allí es cuando se produce la firma del decreto de Roque Saspeña, que dice instalar en el kilómetro 173 una nueva población, cosa que hace el comandante Fernández. Viene hasta el kilómetro 173 y aquí, a no más de 200 metros, acampa. Hay una foto histórica de la carpa del comandante Fernández rodeada de densa vegetación. Y paradójicamente, pareciera que tendría que haber desarrollado la zona sur de la ciudad. El comandante Fernández ordena que se mensuren 100 manzanas al norte de las vías del ferrocarril. Se lleva a cabo esa tarea y en el interín se corre la voz en Buenos Aires de que en el Chaco, una tierra prometida, ofrecía a los inmigrantes lo que ellos venían buscando, fundamentalmente paz, pero tierra. Y aquí de momento
se regalaba la tierra. El comandante Fernández, llegados los 6 primeros pobladores, que eran de origen español, llegaron solo hasta Plaza, porque hasta ahí solo podían circular sin pases militares. Tuvieron que regresar a Resistencia, donde casualmente el comandante Fernández estaba, y con un pase militar los autorizó a llegar hasta el kilómetro 173. De allí la presencia de nuestros 6 padres fundadores, que, corrida la voz, inmediatamente y en el mismo año de la fundación de Saespeña, comenzaron a llegar europeos, fundamentalmente europeos de la Europa central, que escapaban de una Europa devastada por la guerra. Había terminado la Primera Guerra Mundial. La tierra era de los terratenientes, de los nobles, de los ricos, de la iglesia. La gente que trabajaba la tierra, pero no era la propietaria. Y ese horizonte de bienestar a través de la tenencia de la propia tierra originó que vinieran tantísimos inmigrantes a Presidencia Roque Saespeña. Se mensuran 100 manzanas. Ante la demanda de los que llegaban en gran número, se mensuraron otras 100 manzanas, siempre al norte de las vías del tren. El comandante Fernández construye esto, que constituye un orgullo para Saespeña, que en mi primer mandato como intendente, y queriendo homenajear al 6 de Caballería de Línea, construí aquí nomás la réplica del casino de oficiales del Regimiento 6. Y a partir de ahí, las casas de los oficiales y de la tropa, aquí nomás donde está el centro de monitoreo. Recordarán ustedes que hace unos días descubrimos una placa recordando que el comandante Fernández había construido allí su casita, con una planta alta que aparentemente no era de mucha calidad constructiva, porque una tormenta le destruyó la planta alta. Y estaban los militares que formaban parte de la dotación, estaban construyendo a la vera al costado, un poco más allá, Perincholis, casi sobre la esquina de la 18. Y después también muchos de los que formaban parte del 6 de Caballería fueron adjudicatarios de lotes de tierra dentro de la ciudad. El 6 de Caballería de Línea, durante mucho tiempo carecimos de esta información. Aquí hago un paréntesis personal. Cuando Saespeña cumplió 100 años, invitamos a representantes del 6 de Caballería de Línea, un regimiento itinerante que había salido de Tostado y que terminó su vida en la ciudad de Concordia. Lo invitamos a que viniera una delegación de ese regimiento, y al frente del mismo vino el que en ese momento era el teniente coronel Miguel Salguero. Y como devolución de esa invitación, Miguel me invitó un día a Concordia, que fuera a festejar una fecha del regimiento, y allí, en el museo del regimiento, pude comprobar algo que hasta ese momento en ningún lugar estaba escrito, que el 6 de Caballería de Línea, cuando estuvo aquí en Saespeña al mando del comandante Fernández, estaba formado por 660 efectivos. Imaginen ustedes, 660 soldados y 6 vecinos. ¿Qué traía el 6 de Caballería? Traía seguridad, pero también traía la banda del ejército, que tocaba Aurora al izar la bandera, y que esa ceremonia emotiva, doméstica casi, traía a los pequeños colonitos que estaban desmontando el monte y marcando sus lotes a acompañar esa escena. Y siempre me pregunto por qué. El 31 de diciembre de 1913 se le ordena al 6 de Caballería de Línea marcharse a la Mesopotamia. Yo siempre me pregunto por qué el 31 de diciembre, ¿dónde habrán recibido el Año Nuevo peleándose con los mosquitos, como decían ellos, que era una de las luchas que tenían cotidianamente entre los jejenes, los piques, los mosquitos, las garrapatas, las pulgas, todo lo que rodeaba esa vida cotidiana tan difícil, y que cuentan que para comer un soldado tenía que tener al lado otro soldado que lo apantallaba para espantarle de los bichos que rodeaban su boca en ese momento. Bueno, así es que entonces, en el año 23, por decreto de Marcelo Torcuato de Alvear, se crea lo que fue el Ensanche Sur. 26 manzanas, comprendidas entre la 0 y la 18, y entre la 1
y la 7. Y allí comienza a radicarse esta zona tan importante y tan desarrollada a lo largo del tiempo como fue el Ensanche. En el Ensanche, en ese momento, estaba la cooperativa Sespeña, estaba Molinos Ríos de la Plata con una destilería de aceite, estaba la desmotadora, no había acordado el nombre, de la Belgo, frente a lo que es la Uncaus, y y acá nomás, cruzando la calle, la desmotadora de Jiménez y Martínez. Así que el Ensanche Sur era una zona de mucho progreso y mucho desarrollo. Y mucha gente del lado norte venía a trabajar aquí a estos emprendimientos productivos tan importantes. Pero el barrio se iba afianzando y había muchísimos niños, cada vez había más niños, y era un inconveniente cruzar las vías hacia la Escuela 31, por lo cual a través de gestiones que se hicieron ante el Ministerio de Educación, en el año 26 se crea la Escuela 166, cuyo primer director fue el señor Lesca, sucediéndolo nuestro prócer civil, el maestro Antonio Ramón Fernández. Construyeron una habitación, la construyó la municipalidad, se ve que nada ha cambiado. La municipalidad construyó la primera aula de la Escuela 166 y después Lesca la siguió agrandando y Fernández le dio ese toque que la hizo una escuela absolutamente distinguida en el concierto educativo de Sespeña. Tenía el cuádruple de terreno del que tiene ahora. Fernández había logrado generar espacios, tenía una huerta, tenía una carpintería, tenía un patio que los niños llamábamos el patio de los pájaros, donde había jaulas con pájaros. Del otro lado era el patio de las hamacas y de los elementos para hacer ejercicio. Y así entonces el ensanche fue creciendo y surgió la necesidad de construir un paso seguro que tiene su origen en un lamentable incidente. Como dije, había 12 vías activas, los trenes se armaban y se desarmaban permanentemente. Había dos, existen todavía, si miran para los costados, están apagadas, pero había unas grandes columnas que iluminaban la playa de maniobras porque los trenes también se armaban de noche. Y en una de esas circunstancias en que los niños cruzaban entre los vagones, no sé el desenlace, pero una niña fue atrapada por un vagón. El señor Rafín, tal vez abuelo de los Rafines actuales que vivían acá en el Ensanche, uno de ellos, atendió y asistió a esta criatura. Y ese episodio generó un clamor ciudadano que llegó hasta la ciudad de Buenos Aires, y el reclamo tuvo su éxito porque esta pasarela estaba destinada a una ciudad del Gran Buenos Aires. Y ante este clamor ciudadano se decidió la construcción de esta pasarela, que hoy es un símbolo de nuestra ciudad. Es un símbolo de la ciudad que forma parte de su identidad, que va a permanecer ligada a su historia. Si ustedes miran el piso de la pasarela, ya no quedan casi, pero en los lugares por donde pasaba la vía, dado que todas las locomotoras en aquella época eran locomotoras de vapor, y cuando las locomotoras tomaban impulso, largaban un penacho de vapor que humedecía las maderas y corrían el riesgo de pudrirse, de deteriorarse. Y aquí vuelvo a hacer un paréntesis infantil. Yo vine a esta escuela 166, creo que lo he dicho más de una vez, y con un chico que vivía en la misma manzana de mi casa, que no sé por qué quiso venir a esta escuela. Bueno, subíamos la pasarela y cuando veíamos que por ahí alguna locomotora ponía primera, el penacho de vapor atravesaba las maderas y nosotros pasábamos corriendo a través de ese vapor y terminábamos humedecidos. Así que, bueno, aquí está esta hermosa pasarela que cumple 80 años acompañando el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. 40 años estuvo Sespeña sin la pasarela. Finalmente la logró. Y los pasos a nivel eran prácticamente inexistentes. El primer paso a nivel fue el paso a nivel del Brete, que quedaba lejos y que tenía mucho movimiento porque allí en ese triángulo ferroviario
se armaban y se desarmaban los trenes que traían hacienda, no sé si para la venta, o llegaban de Salta o partían para Salta, ese dato no lo sé precisamente, pero era una zona de mucha actividad. Y de hecho, la Avenida 1, que fue la primera calle de la ciudad, arrancaba en la 0 y terminaba la densidad de la construcción en la actual calle 18. Cuando nosotros decidimos hacer el paso a nivel del mural, no existía el mural por supuesto, el paso a nivel era un pequeño paso a nivel que quedaba a la altura de uno de los portones de la cooperativa Sáenz Peña y que evidentemente si no hubiéramos hecho este paso a nivel que hicimos, hubiera sido imposible manejar el volumen de tránsito que actualmente tiene. Si ustedes pasan y miran, van a ver, queda la cabecera del paso a nivel, una pequeña calzada que desembocaba acá en esta avenida Juan Manuel de Rosas. Toda la construcción, si miran ustedes algunos libros de historia, hay una foto aérea muy linda, tomada, supongamos, desde aquí hacia lo que era el paso a nivel, y había separada de la construcción, había una pequeña casita. Cuando quisimos hacer el paso a nivel, nos encontramos que la casita quedaba exactamente por donde iba a pasar la calzada. Y hubo que negociar con el señor que allí vivía, no fue fácil, y creo que donde hay un taller que vende repuestos y que se llama, creo, El Mural, ahí quedaba esa casita que hubo que destruir para construir esto que ahora es un paso a nivel que nos llena de orgullo por su estética y por su utilidad práctica. Los otros pasos niveles, recordarán ustedes, lo fuimos haciendo despacito. Había pasos niveles que el ferrocarril no reconocía como tal, que los consideraba clandestino. El del Brete para el ferrocarril era un paso a nivel clandestino y quienes pasaban esos pasos niveles se encontraban que tenían que subir las traviesas, pasar arriba de las vías con todo lo que implicaba ello, no había señalización, no había luz, no había seguridad en el entorno. Y hoy Sáenz Peña tiene 9 pasos a nivel, todo funcionando a pleno, con todo lo que debe tener un paso a nivel, reconociendo que el movimiento de trenes no tiene nada que ver con lo que tenía en aquella época. Así que bueno, queridos amigos, aquí está la pasarela festejando sus gloriosos y jóvenes 80 años y espero que dentro de 80 años alguien venga a celebrar los 160 años de la pasarela de Sáenz Peña. Muchas gracias.